Muy buenos días, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en sus corazones. Saludo a todas esas personas que nos ven a través de las redes sociales. Dios bendiga las redes sociales. Dios las bendiga porque cuando nosotros tenemos un corazón bueno, todo lo que a nuestras manos llegan va a ser bueno. No es culpa de las redes sociales las cosas que se ven, las cosas que se dicen, las cosas que informan. No es culpa de las redes, es culpa del corazón del hombre que lo hace. Pero a través de estas redes, muchas personas, por lo menos a nosotros en nuestro país, Venezuela, podemos ver a nuestros familiares, hablar cara a cara con ellos, aunque no estén en persona. ¿Verdad que sí? No es igual hablar por teléfono sin ver que estar viéndolo. Nos podemos comunicar, podemos ver cosas que acontecen no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Porque muchas veces nuestros medios de comunicación, ellos prácticamente casi desaparecieron del país. Y pudimos notarlo con la tragedia que pasó. Y que todavía está latente, mi amado. Como le decía yo desde el primer día, esto no es para un día, ni para una semana, ni para unos meses, es para años. Pero de que se levanta Venezuela, se levanta. Pero no porque es Venezuela, sino porque tenemos al Rey de Venezuela con nosotros, que es nuestro amado Jesús. Bueno, iglesia, esto es mío, ¿no? Yo le digo, Dios me lo dijo, Dios me lo puso, no, es mío. Yo tengo pagos móviles de organizaciones de Dios que podemos transferir. Cuando usted sienta en el corazón de seguir ayudando, usted me transfiere y yo tengo una cuenta, voy a tener una cuenta aparte para eso. A lo que yo vea un monto, yo lo paso y después se lo paso al grupo. Esta fue la ofrenda que se envió a las personas que necesitamos, que ojalá tuviésemos por lo menos una en La Guaira, una en Caracas y una en Morón. Ojalá pudiéramos conseguirla. Voy a tratar de buscarlo con las organizaciones donde yo estoy para ver si se consigue, y así sería mejor porque distribuiríamos esa bendición en cada uno de ellos. Ay, pero pastora, mire, yo no tengo un trabajo fijo, pero creo que comes todos los días. Creo que de vez en cuando te tomas un refresquito por allí. Y estoy segura que si se enferma un familiar, hace lo que sea. Ellos son nuestra familia. Estamos en la misma tierra. Somos Venezuela. Amén. Somos Venezuela. Y le damos gracias al Señor por todas esas naciones a las que tocó corazones para evocarse a la ayuda de nuestra nación. Se cumple la palabra, ¿no? Que todo el que siembra, recoge. Y Venezuela ha sido un país que, a pesar de, en cada tragedia que ha habido, ella ha estado presente. Entonces, es un principio que se cumple, y Dios, como está en Venezuela, Él nos ha prometido: nunca les dejaré, ni nunca les desampararé. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Porque yo sé que Dios está en Venezuela. Porque yo soy venezolana y Dios está conmigo. Y cada uno de nosotros que tenemos entrado al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, es la presencia del Señor en esta hermosa tierra. Amén. Y como se le dije en un principio, hemos visto mucho dolor, pero también hemos visto mucha gloria de Dios. Mucha gloria de Dios. Muchos milagros de Dios. Amén. Bueno, mis amados, la necesidad de nacer de nuevo.
El título de la enseñanza, la necesidad de nacer de nuevo. Vamos a leer una historia muy conocida por todos nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 1 al 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén y nos colocamos sobre nuestros pies para hacer reverencia a su palabra. Si tú tienes un hermano que está ahí apuradito buscándolo, ayúdalo. Juan capítulo 3, de versículo 1 al 7. Evangelio según San Juan. Porque Juan aparte tiene 3 cartas. No es otro Juan, es el mismo Juan. Pero no es Juan el Bautista. Es el apóstol. Amén. Ahora sí, todos. Leemos su palabra para la gloria del Padre, del Hijo, la preciosa alianza de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Padre amado, maravilloso, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu generosidad. Gracias por este nuevo día en el cual nos permites una vez más estar en tu casa de oración para recibir con un corazón dispuesto la palabra que tú nos traes hoy. Te pido, Señor, que esta palabra se haga rema en nuestro espíritu, que nos edifique, que nos levante, que nos restaure, que nos despierte, que nos liberte y nos sane, Señor. Gracias, mi Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Bueno, en los pasajes que leímos nos daba la connotación, o nos daba la observación de quién era Nicodemo. No era cualquiera. Primero era un fariseo, maestro de la ley. Es decir, conocedor de la ley. Si era maestro, era un excelente conocedor de la ley. Era un miembro del Sanedrín, es decir, de aquel concilio supremo judío. Era un hombre muy respetado. Y cuando Jesús inició su ministerio a los 30 años, luego de ser bautizado por el Padre, cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia,
y esos cielos se abrieron, el Espíritu Santo vino sobre él. Después de ese bautizo, él fue llevado por el mismo Espíritu al desierto, a ese ayuno de 40 días, donde iba a ser preparado para todo lo que él le iba a tocar enfrentar. Cuando él comenzó su ministerio a los 30 años, empezó a hacer señales nunca jamás vistas, milagros nunca jamás vistos. Por eso que fue algo nuevo para el pueblo, porque solamente no vieron palabras, sino que vieron hechos. Jesús predicó e hizo, vivió lo que él predicaba. Y todo eso hizo que corriera su fama. Imagínate, nunca jamás visto eso y de pronto empieza a acontecer. Y así como hubo gente que lo siguió, hubo gente que decía, pero ya va, ¿y de dónde tiene él esto? Si este es hijo de José y María, el carpintero, es decir, sus hermanas están con nosotros, sus hermanos, es decir, ¿de dónde tiene él esto? Y su madre se guardaba ese tesoro, ese secreto en su corazón. Pero él tenía que cumplir con la palabra. Y Nicodemo escuchó y vio personas ser sanadas. Pero era un maestro de la ley, era del Sanedrín. ¿Cómo iba a ir a presentarse a Jesús así de día para que todos lo vieran? ¿Saben por qué? Porque él estaba creyendo. Mientras que el resto del Sanedrín decían que no podía ser el Mesías. Él creyó. Y por temor al pueblo, él buscó a Jesús donde ya todo el mundo estaba encerradito en sus casas, donde nadie lo viera públicamente. Y cuando él se le presentó a Jesús, él simplemente le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Él no le dijo, sí, yo he venido de Dios. Eso es verdad, todas esas señales las hago porque soy de Dios. En ningún momento. Él le respondió algo que él no ni siquiera le había preguntado. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuándo tú y yo pudimos ver el reino de Dios? Cuando la venda se nos fue quitada. Porque a pesar de que estaban y caminábamos en otra doctrina, estábamos bastante lejos del reino de Dios. Creíamos que simplemente con hacer ciertas cosas ya era más que suficiente. Vivíamos completamente a espaldas de Dios. Conocíamos los mandamientos, porque sé que los conocíamos. No mentirás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es decir, todos los mandamientos los conocíamos. No codiciarás los bienes de tu prójimo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y todos los violábamos. Los mejores violadores del reino de Dios éramos nosotros. Pero es que son mentiritas blancas. La mentira no tiene color. Mentira es mentira. Mentira es ausencia de verdad. Dios es veraz y el diablo es mentiroso. Dios es padre de la verdad, el diablo es el padre de la mentira. ¿De quién éramos? ¿Teníamos a Dios sobre todas las cosas? Ni siquiera, porque el día que dejamos de seguir un tiempo. Lo hacíamos de niños porque nos obligaban a nuestros padres. Y de pronto jóvenes por juventud, pero ya después que nos casamos nos olvidamos de todo eso. Y uno se hizo la comunión y no fue más nunca.
¿Qué estábamos viviendo? Una religión. ¿Estábamos viendo el reino de Dios? Estábamos completamente ciegos. El príncipe de este mundo nos había cegado el entendimiento. Hasta que resplandeció esa luz en nosotros. Y podemos ver que él siguió. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer, volver a entrar en el vientre? Es decir, se fue por la parte natural. Cuando habló de nuevo nacimiento, se fue al nacimiento terrenal. Y hay una parte donde dice, siendo tú maestro de Israel, no puedes entender esto. ¿Cómo será si te hablara las cosas del cielo? Cuando el Señor nos dice hoy a nosotros, tenemos la necesidad de nacer de nuevo, es porque tenemos la necesidad de seguir naciendo de nuevo. Porque desde el momento que tú y yo aceptamos a Cristo, no significa que ya somos los perfectos. Comenzamos a caminar a la luz de su palabra. ¿Cuántas veces se cae un niño antes de comenzar a poner sus pies firmes y a correr? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces tú y yo nos caímos en nuestro primer comienzo? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Y aún, hasta ahorita, le fallamos al Señor. Porque cuando tú abres tu boca para hablar mal de tu hermano, para juzgar, para meter mentiritas encubiertas, para empezar a codiciar cosas y bienes de este mundo, cosas que no tienes, y deseas y ves a otro y te da envidia, todavía nos falta nacer de nuevo. Cuando tú de pronto das una mala respuesta a tu hermano o a un compañero de clase o a uno de tu casa, cuando de pronto brava con tus hijos y dice, estos hijos del diablo. Cuando de pronto abunda más el pleito que las alabanzas dentro de tu casa. Cuando más es el tiempo que pasas enojado que contento. ¿Estaremos viendo el reino de Dios? No. Nos hace todavía falta nacer de nuevo. Todos los días son oportunidades que Dios nos entrega y nos otorga para cambiar. Para seguir siendo mejores para Él. Amén, iglesia. Amén. Y cuando Él le dice eso, ¿cómo puedo entrar yo otra vez? Le volvió a responder, de cierto, digo que si no naces del agua y del espíritu, no vas a poder, ahí dijo entrar. Allá dijo ver y aquí dijo entrar en el reino de Dios. Cuando Él llegó, podemos ver en Mateo, capítulo 4, déjame buscarlo por aquí, a ver si es el versículo. Sí, 4:17 dijo, eso fue cuando ya comenzó a predicar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se acercó a nosotros. Y de hecho, desde el momento que Jesús se acercó a nosotros, eso hizo que nosotros estuviésemos hoy aquí. No dijo arrepentidos, pero en hecho dice arrepentidos y convertidos. Porque el arrepentimiento te lleva a reconocer que yo no estoy bien con Dios. Que hay muchas cosas de las que estoy haciendo o viviendo que no están a la luz de la palabra. Que no están en la palabra, pero yo las estoy viviendo. Y yo las estoy haciendo. El convertirme me lleva a un cambio profundo y rotundo de dejar esas cosas que me impiden caminar como Dios quiere que yo camine. ¿Cómo pide Dios que tú y yo caminemos? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su palabra.
de acuerdo a su voluntad. Él nos dejó estatutos, mandamientos y decretos. En el Salmo, Dios mío, lo tengo, pero déjame buscarlo a ver, porque se vino de repente. Creo que es el Salmo, vamos a ver si es este, no es. 19, creo que es Salmo 19. Creo que es Salmo 19, 9 o 19, 7. Sí, pero vamos a leerlo, sí. Vamos a leer el 7. Mira lo que dice de la ley del Señor, lo que es la palabra. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo esto es para bendición de nuestras vidas. Esta es la respuesta cuando Él le dice, te es necesario nacer de nuevo. Él le da la respuesta en el versículo 5 de Juan 3, que dice, el que no naciere del agua y del espíritu, y fíjense que espíritu aparece con E mayúscula, no podrá entrar en el reino de Dios. Le da dos ingredientes necesarios para poder nosotros entrar en el reino de Dios. Está en Juan 13. Sí. ¿Por qué? ¿Qué representa que tenemos que nacer de nuevo? Porque nosotros como carne sin Cristo tenemos un corazón contaminado, muy contaminado. Antes de que tú llegáramos al Señor, ¿cómo éramos? ¿Qué no hacíamos? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo veían estos ojos todo lo que les placía? ¿Cómo hacíamos todo lo que queríamos hacer? ¿Sí o no? Antes de llegar a Cristo, nosotros no veíamos el reino. A pesar de que estamos en una doctrina, no veíamos el reino. Porque Jesús en ninguna parte de su palabra, en ninguna parte de la Biblia, marcó una religión. Porque Él no es religión. Jesús es relación. El hombre necesita relacionarse con Dios. Y para relacionarnos con Dios tenemos que relacionarnos con su Hijo Jesucristo. Porque es el mediador del nuevo pacto. El que intercede por nosotros hasta allá fue Jesús. Es el que abrogó aquello que solamente el sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo a comunicarse con Dios por el pueblo. No, ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo a través del sacrificio de Jesús. ¿A qué hora? A la hora que tú quieras, cuántas veces tú quieras. Hay una libre conversación entre el Padre y nosotros sus hijos. Y es necesaria. Porque solamente a través de Él, con esa intimidad, nosotros vamos a poder leer su palabra con entendimiento. Por eso que les dio el ingrediente, agua y espíritu. El agua representa la palabra de Dios. Y fíjate lo que acabamos de leer en el Salmo. Eso es la palabra de Dios. Habla de su ley, sus preceptos, sus mandamientos. Todo lo que hace esa palabra en el ser humano. Si el ser humano no tiene palabra de Dios, nada de esto es. Es pura carne. Viviendo conforme a sus propios deseos. Desde el momento que la ley de Jehová vino a nosotros, que empezamos a leer la palabra, nuestras vidas comenzaron a ser diferentes. Al escuchar la palabra, nuestras vidas comenzaron a ser diferentes. ¿Qué es lo que convierte al hombre? La palabra.
No hay otra cosa que convierta al ser humano. Tú puedes orar mucho, tú puedes ayunar mucho, pero si tú no sales a predicar, ellos no van a conocer la palabra. Porque lo que convierte el corazón del hombre, el que convirtió mi corazón y mi vida, fue la palabra de Dios. Y estoy segura que la de ustedes también. Cuando empezaron a escuchar algo que nunca habían escuchado, porque nos acostumbraron a escuchar rezos. Rezo, y ya, es suficiente. Rituales. Todos los años lo mismo. Todos los años hacen lo mismo. Todos los años siguen haciendo lo mismo. Pero no hay corazones transformados. No hay corazones cambiados. Hay corazones que siguen haciendo lo mismo. Ahora, como cristianos, nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo. Tú y yo tenemos un carácter y tenemos una personalidad única que Él nos las dio. De hecho, es única porque nuestras huellas todas son diferentes. Un ADN diferente. Pero nuestros caracteres tienen que morir para que se forme el carácter de Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a decir, es que estoy tratando con mi carácter? Y tenemos años, y es que estoy tratando con mi carácter. Entonces, ¿será que Dios no te ha probado tu carácter? No creo. Has salido raspado y has salido raspada cuando Dios te prueba. Siempre sacas el viejo hombre que a Dios no le sirve. Tenemos que aprender a enmudecer. Tenemos que aprender a reconocer. Porque el que reconoce es humilde como nuestro Padre. Es manso como nuestro Padre. Me equivoqué. Y cuando yo reconozco que me equivoqué, ¿qué hago? Comienzo a hacer las cosas diferentes. ¿O no? Porque si no, simplemente estoy arrepentida, pero no estoy convertida. Dios nos manda a arrepentirnos y a convertirnos. A reconocer que está mal, pero ¿qué estoy haciendo para cambiar eso que está mal? Porque si yo sigo haciendo lo mismo, ¿está fallando Dios o estoy fallando yo? Estoy fallando yo. Porque Dios nos dice muy claramente que somos nosotros los que tenemos que renunciar, que somos nosotros los que tenemos que despojarnos, que somos nosotros los que tenemos que cambiar. Solo es imposible. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso que dice que el que nace del agua, del Espíritu y del Espíritu, porque el agua es la palabra y el Espíritu es el que te va a convencer, el que te va a guiar, el que te va a consolar, el que va a orar contigo, el que muchas veces va a orar más el que tú porque el llanto no te ahoga y él te va a hablarle al Padre con esos gemidos indecibles. El agua terrenalmente nos limpia las cosas que están sucias, ¿sí o no? ¿Qué más hace? Nos sacia. No hay nada cuando tú tienes mucha sed. Nada te sacia como el agua. Puedes tomar refresco, puedes tomar esto, pero es que sigues con sed. Lo único que sacia la sed es el agua, terrenalmente. Nuestro cuerpo, 80% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. El agua es vida. Cuando nos falta el agua, ¿cómo nos desesperamos? ¿Verdad que sí? Es que nos desesperamos en la casa. Dios mío, el crotero, los baños. Nuestro cuerpo si no se baña se pudre. Se pudre. Y por eso que a veces que salen tantos violicitos por allí y tanto cebolla. Bañarnos bien, asearnos. Tenemos un cuerpo corruptible. ¿Verdad que sí? El agua es necesaria. Si nos hace falta para acá, para estar en la vida esta, es lo mismo que nos hace falta para estar en el reino de los cielos. Es la palabra la que te va a convertir el alma. Entre más conozcas de la palabra, más tu mente va a cambiar. Como dice Romanos 12:2, renovaos en el espíritu de vuestra mente.
¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo renuevo el espíritu de mi mente? Con la palabra. Con la palabra. No hay otra cosa que renueve tu manera de pensar. No hay otra cosa que renueve tu mirar. Hablan los hombres. ¿Qué no miraban hombres antes de Cristo? ¿Qué no miraban? ¿Cómo se iba esa vista? ¿Verdad que sí? Ahora los que tienen una palabra arraigada, aunque vean una 60, 90, 60, casi desnuda porque esa es la vestimenta de hoy en día, voltea. No va a decir, Santo Padre, libra mi mente, Señor, libra mi mente. ¿Qué es eso? Y aún las mujeres también, cuando ven esos cuerpos corpulentos, cuando vemos cosas que no tenemos que ver, acostumbrado a ver y a mirar cosas que no tenemos que ver ni mirar. ¿Qué ha cambiado mi vista? La palabra. Cuando alguien habla papacito y hacemos para ver qué están hablando. ¿Qué te interesa? Porque teníamos una lengua que nos separaba, loca por averiguar para ir hablando. Loca para averiguar. Mira, a ver cuando te dicen, te voy a decir esto, pero no se lo va a decir a nadie, porque a mí me dijeron que no se lo dijera a nadie. ¿Para qué me lo vas a decir? Si te dijeron que no me lo dijeras a nadie, ¿para qué me lo vayas a decir? Personas que no se contienen aún siendo cristianos. Personas que reciben una noticia de un hermano y debe de buscar a personas espirituales para decirle, mi hermano, estemos orando por este hermano. Ah, Andrea, ¿supiste lo que le pasó a la hermana Verónica? Ay, Dios. ¿Qué es eso? No sé, es necesario una cita de nuevo. ¿Sabe qué hace el convertido por la palabra en la lengua? Se la muerde. Cuando tengas muchas ganas de hablar, yo te aprendo a muerte la lengua. Pero muérdetela duro, ¿viste? Que te salgan lágrimas. Porque si no la vas a matar. Con la palabra matar a toda la gente. Que duele bastante cuando uno se duele. ¿Verdad que sí? Muchísimo que duele. Que te la machuques. Con las barreras que Dios me colocó. La palabra ha cambiado hasta nuestra forma de vestir. De pronto vestíamos antes provocativamente, más que todas las mujeres. ¿Para qué nos vestíamos provocativamente? Para llamar la atención. Para recibir un piropo. Pero mostrábamos más de lo que teníamos que mostrar. ¿Verdad que sí? Pero hoy vestimos para aquel que nos santificó. Y si nos siguen piropeando, bueno, es por gracia de Dios. Ya es gracia de Dios. Pero estoy segura que no nos van a piropear con un piropo deshonesto. ¿Cómo te sientes cuando ves yo, particularmente, cuando yo veo una joven, sobre todo una joven, ya una persona de edad, con una vestimenta que Dios mío que está mostrando todo, y dice, mire, a uno le da pena ajena. Y la Biblia nos ha enseñado que la mujer tiene que vestir con ¿qué? Pudor. Pudor. Tapa lo que más puedas tapar. Porque lamentablemente al hombre se le va muy fácilmente la vista. Y los hacemos pecar. Y con los espíritus que se están levantando en estos últimos tiempos, hasta las mujeres. ¿Sí o no? ¿Qué ha convertido tu vida y la mía? La palabra. Aquel que vivía, no debe ver. Aquel que tenía la catedral y varias capillas, el que tiene oído oiga, dejó las capillas por la catedral. Tiene ahora la esposa y soltó esas mujeres.
Aquel que se enamoraba de toda falda, ya es tiempo, Señor, de que me des mi esposa. Quiero una esposa. Tu palabra me dice que no es buena que yo esté solo. Yo tengo mis debilidades. Eso no es así. Aquel que de 10 palabras, 9 eran obscenas, su vocabulario cambió. ¿Por qué? Porque escrito está todo lo que nosotros tenemos que dejar. Aquel que le gustaba tanto un chisme, que la gente los llama como broche, chismosos, dejó de hacerlo. Aquel que le gustaba mucho pelear por todo, aquel que se enojaba fácilmente, todas esas cosas hay que darlas porque son obras de la carne. O estás en el espíritu o estás en la carne. Ellas son manifiestas, ellas se hacen ver. Si tú le reclamas a alguien en vez de decir y reconocer, sí, mi hermana, de verdad que fallé. No debía hacerlo, perdónenme. Dice, ay, no, ya va. Eso no fue mi intención. Uy. Lo hiciste. Con intención o sin intención, lo hiciste, cayó mal. Es reconocer, mi hermana. No hay nada que Dios ame más de ti, de mí, que la humildad. Dejamos de ser idólatras. ¿Será que bueno, sí, ya no tenemos ninguna imagen, pastora? Ajá, ¿y habrá otra cosa que tengas primero que Dios? Porque no solamente ídolos son imágenes, todo lo que tú pongas primero que Dios, eso es un ídolo. Porque Dios debe ser el primero y lo primero en tu vida y en la mía. Cuando yo no tengo tiempo para Dios por X, ese es tu ídolo. Ese es tu ídolo. En 1 Corintios 15, 20 nos dice que la carne no va a heredar. Busquémoslo para ver lo que dice allí. La carne no va a heredar. ¿Y qué es carne? Cuando nosotros vivimos de acuerdo a nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias. 1 Corintios 15, 50. Pero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si andas como humano, viviendo a tu manera, no a la manera de Dios, no vas a heredar el reino. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne y sangre, si seguimos como humanos, más carnales que espirituales, no vamos a heredar el reino de Dios. Y creo que tú y yo estamos acá para ir a ese reino. Si no, ¿qué hacemos aquí? Quédate en el mundo, si no, te vas a perder. Por lo menos te llevan la satisfacción de que disfrutaste. Pero de cambiar el disfrute temporal por una eternidad en condenación, mi hermano, eso no es de sabio, eso es de necio. Su palabra nos enseña muy claramente en Efesios capítulo 2, busquémoslo del 2, del 1 al 5. Yo me deleito mucho en estos pasajes. Dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados carnales. Estábamos carnales, seres espirituales. Dice, en los cuales anduviste cuando, en otro tiempo. Así que ya ahora no deberíamos ser carnales. Y muchas veces lo somos. Siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, espíritus malignos, espíritus de Satanás. Si Dios no gobierna mi vida, ¿quién la va a gobernar? Hay dos espíritus, espíritus inmundos, asignados por el enemigo, y el Espíritu Santo.
¿Quién gobierna mi vida de los dos? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto no fue de nosotros. Esto fue un regalo de Dios, como lo dice en el mismo Efesios, capítulo mismo 2, versículos 8 y 9. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por la fe que tenemos en ¿quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió por toda la humanidad, para que todo aquel que creyera en ese sacrificio no se perdiera, sino que fuera salvo y tuviera vida eterna. ¿Nos es necesario nacer de nuevo, iglesia? Claro que nos es necesario todos los días ir desprendiéndonos y despojando de nosotros todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. De hecho, déjenme buscar aquí, está en 2 de Corintios 5:17. Dice muy claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, no puedes seguir siendo el mismo ni la misma. Debe haber un cambio. Cuando Cristo vino a morar, el Espíritu Santo en tu vida, cuando por primera vez lo aceptaste y el Espíritu Santo vino a entrar en tu vida, tú pasaste a ser de creación a hijo de Dios. ¿Cómo así? No son todos hijos de Dios, son creación de Dios. Somos hijos como dice la palabra. Juan 1:12, y a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que creyeron y recibieron. Y si yo creí y le recibí, hice esa oración para que él entrara en mi vida, ya mi vida dejó de pertenecerme. Ya mi vida no es mía, es de quien yo se la entregué. Juan 1:12. Yo le entregué mi vida al Señor, por lo tanto, me tocó y te tocó empezar a caminar como Dios dice que tenemos que caminar, haciendo su voluntad. ¿Quiénes éramos y quiénes debemos ser? Clarito nos lo dice. Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 32. Efesios capítulo 4 del 17 al 32 te dice quién eras tú y quién era yo y cómo debemos ser. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Todo es mundo, todo es moda, todo es fiesta, todo es cómo me veo, todo es vanidad de vanidades. Teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos ¿de quién? De la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se integraron a las lascivias, deseos desenfrenados, hacer cosas indecorosas, indecentes delante de Dios. Dice, para cometer con astucia, con avidez, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Y ahí viene. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto como eras,
Despojaos del viejo hombre. ¿Quién tiene que despojarse? Yo. Tengo que despojarme de la madre vieja, de la que vivía en la carne y haciendo la voluntad propia. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, y renovaos, cambia en el espíritu de vuestra mente, tu manera de pensar, que la podemos cambiar conociendo la palabra. Y vestidos del nuevo hombre creado, ¿quién? Según Dios. ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Es normal que como seres humanos tenemos un alma donde hay sentimientos y nos podemos airar, Nos airamos, mi hermano. No es pecado airarse. Pero te dice un pero muy grande. Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa? Que por muy fuerte que sea la rabia, la ira, la incomodidad, no dejas que ella salga. No le permitas que salga. Cuando estés así, ve al cuarto y dobla la rodilla. Y dile, Señor, tengo demasiada rabia, demasiada ira, demasiado enojo. Ayúdame. Porque no quiero ofender a esa persona. No quiero maltratar a mis hijos. No quiero ofender a mi esposo o a mi esposa. No quiero ofender a mi vecino, a mi compañero de trabajo. No quiero, Señor. Y si por casualidad ese tigre y esa mujer y ese hombre Dios sabe, te va a tocar pedir perdón antes que pase el día. ¿Están escuchando? Eso va a ser hijo de Dios. Ni deis lugar al diablo. Porque si nosotros no cambiamos, le estamos dando lugar al diablo. Que mi carácter siga dominado por él. Que mis acciones sigan dominadas por él. El que robaba, ya no robe más. No tome lo que no es de usted. Aunque seas hijo, si es de tu mamá, tienes que pedir permiso porque no es tuyo. Mami, ¿puedo agarrar esto? Mami, ¿me puedes prestar esto? Lo que no es tuyo no lo puedes tomar sin permiso. Porque tú tomas algo sin permiso, estás robando. Tomar algo que no te pertenece y no dices nada, estás robando. Si en tu trabajo, trabajas en oficina y hay muchos clics, hay muchas ligas, y hay muchas pegas, y hay muchas... ay, esto le hace falta a mi hijo porque no te pides al jefe. No te lleves un clic del trabajo. No hagas nada que no... Si necesitas algo que está allí, lo ves botado, pídeselo al jefe. Vete por el camino recto. Ay, que los demás lo hacen, pero tú no eres de más. Tú eres hijo de Dios. Tú eres el que marca la diferencia en este mundo lleno de maldad. Tú eres la luz, no eres tiniebla. Tú no eres cualquiera. Somos diferentes. Que el mundo lo haga, los que están entenebrecidos lo hagan. Lo hacen porque están entenebrecidos, no conocen nada. Pero que un hijo de Dios lo haga. Es grave. Dice, trabaje, no robe, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y todavía hay gente que se le salen palabras obscenas. Mire, es increíble. Y no digo que no las dicen, de pronto las dicen cuando están jugando. Pero en estos días mi nieto de 6 años me dijo, mamá, yo creo que papi se va para abajo. ¿Por qué no cree? No, yo no creo. Sí, mamá. Papá dijo, es una mala palabra, pero no te la puedo decir, porque es una mala palabra. Él
Un niño. Y le decía el otro, pero más o menos como no. Mami dice que no puedo decirla porque es una mala palabra y a Dios no le gusta. Y yo, bueno, tenemos que orar más por tu papá para que Jesús more en su corazón y él sea libre de todo eso. Un niño. Y yo he visto cristianos que me las han dicho en mi cara. Yo. Ay. Entonces yo digo, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Cómo fácilmente hablan del hermano para dañarlo? Porque cuando hablas mal es para dañar. Y el Espíritu Santo no te redarguye. ¿Cómo es eso? Es tremendo. Dice, sino la que sea buena para necesaria edificación, porque la palabra más destruye, a fin de dar gracia a los oyentes, los que te están oyendo, el vecino que te oye cuando te salen las flores con espina. Y eso que es cristiana, Dios. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Él se entristece cuando ve a una persona que él está morando y no quiere hacerle caso, porque no quiere hacer morir a ese viejo hombre y a esa vieja mujer. Y él se entristece por eso. Se entristece. De hecho, cuando uno hace algo que uno sabe que enseguida hay un dolor aquí adentro, un dolor. Y aun cuando tú de pronto le hiciste algo a alguien que no estuvo bien, tú sientes dolor y es el Espíritu Santo que está contristando con tus acciones. Te vuelve a decir, quítense de vosotros toda amargura, bendita amargura, que contestas mal, cargas un carón, que es, mi hermano, si el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él nos manda a su Espíritu Santo, dice que en el Espíritu Santo hay gozo. Quítense el enojo, el que por por cualquier cosa ya te pones bravo o brava. La ira, la gritería, el escándalo que es de un matrimonio cristiano, cómo se escucha afuera, de una madre cristiana peleando con un hijo, se escucha afuera. Somos cristianos, somos luz a este mundo, pero estamos alumbrando, estamos opacos. Quítese también la maledicencia, el hablar mal y toda maldad, toda malicia que haya en tu corazón y en tu vida. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es necesario que vivamos esto. Es necesario que vivamos. Colosenses 3, del 1 al 17. También nos habla del viejo hombre y se parece mucho a todo esto. Y a la vieja nueva mujer, cómo tenemos que vestir. Nos manda a ser santos con amor, con pureza de corazón. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Tu boca te dice si eres santo o no. Tu boca te dice si eres guiado por el Espíritu o no. Como tú hablas, como tú te comportas, le dices al mundo quién eres. Uno se conoce por los hechos. Yo puedo hablar muy bonito, pero si la conducta que yo muestro al mundo es contraria a lo que yo hablo, ¿te creerán? ¿Te creerán? No, van a pisotear a Jesús por tu culpa y por mi culpa. No es necesario, iglesia, nacer de nuevo si queremos heredar el reino de los cielos. Si tú y yo no nacemos de nuevo de esa agua, de esta palabra, y que el Espíritu Santo nos guíe en todo, no vamos a entrar. No basta que vengamos a la iglesia.
No basta que carguemos la Biblia. No basta que oremos. No basta que ayunemos. Porque si lo que muestra y lo que hace no compagina, no entraremos. Temamos a Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién? En aquel día tú me dirás, Señor, yo hice muchos milagros y yo perdí la cuenta de las almas que llegaron a tus pies. Señor, yo profeticé y las profecías se cumplieron. Y que Él te diga, yo no estuve ahí. Apártate de mí, porque nunca te conocí. Malditos al fuego eterno. Es vivir la palabra, lo que nos salva, lo que nos garantiza entrar al reino. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Me gusta cómo cierra ese pasaje cuando dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios. Uno, visita a los huérfanos, a los que no tienen ni aún familia, que no tienen cómo abrigarse, que no tienen que comer, que no tienen un techo. Visítalos. A las viudas que verdaderamente lo son, en sus tribulaciones. Y guárdense que, sin mancha, de este mundo. De tantas cosas que hay en este mundo que muchas veces manchan nuestras vestimentas. Amén, iglesia. Jesús fue claro con Nicodemo. Le dio los dos ingredientes si él verdaderamente quería entrar. Y déjenme decirle que aunque él sabía que era el Hijo de Dios, él no lo siguió. Pero después nos vamos a encontrar a un Nicodemo que con Arimatea prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura. Estuvo allí en ese entierro balsamando, poniendo las especies aromáticas al maestro. Creyó en su corazón que era el Hijo de Dios. Tenemos que creer en nuestro corazón, estar convencidos de que verdaderamente somos hijos de Dios. El mundo está lleno de tentaciones, mis amados. Y déjeme decirle, tentaciones que nos gustan. Que nos gustan. Porque el que diga que el pecado no es bueno, está mintiendo. Es bueno. Pero ¿a dónde te lleva ese bueno? Yo prefiero entrar por la puerta estrecha. Yo prefiero despojarme. Yo prefiero limpiarme. Yo prefiero que la gente me insulte y me llame lo que sea. Vestís como una vieja, no me importa. Yo no he visto para ti. Me vi ahí. No me midieron. Estaba recién convertida. Y a mí me gustaron siempre las batas. Ahora vestís como una vieja y yo me siento feliz para mi padre. Yo no me he visto para que me veáis, ni para que me miréis. No, mira por otro lado, para que no viaje esta vieja. Ya está. Yo no me he visto para agradar al hombre. Yo me he visto para agradar a Dios. Yo me niego, ¿para qué? Para agradar a Dios. ¿Para qué te niegas tú? Para agradar a Dios. Yo sé que de pronto hay muchas cosas que quisiera compartir y hacer, pero muchas veces tenemos que soltarlas. ¿Para quién? Para agradar a Dios. Amén, iglesia. Le damos gracias al Señor por ese Espíritu Santo
por ese hermoso Espíritu Santo, por ese amado Consolador, que es el que nos ayuda en nuestra humana debilidad. Porque muy clarito Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Y quiénes van a heredar el reino? Los hijos. Los hijos van a heredar el reino. Los que no son hijos, lamentablemente, se van a perder. ¿Qué hace el cambio en nosotros? ¿Qué hace el negarnos? ¿Qué hace el despojarnos, limpiarnos? Que nos santifiquemos. Muy claramente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, Él nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿En qué? En alguna cosa. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. A medida que tú y yo nos vamos despojando del viejo hombre, nos estamos santificando. Y recuerden que ese es uno de los ingredientes para entrar allá. Como lo dice Hebreos 12:14. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Me expliqué? ¿Nos es necesario? Nos es necesario. Nos es necesario nacer de nuevo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Príncipe de Paz, por ese encuentro que pudimos tener contigo, Señor, y por esa palabra que se iluminó a nuestro espíritu, mi Dios, que nos ha convencido el Espíritu Santo día a día de cómo vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Una vida que sea conforme a tu voluntad, mi Dios. Una vida que se llene de temor a Dios, no al hombre. No ver que alguien me vea o que alguien no me vea, es ver que tú siempre nos ves. Que el que nos va a juzgar un día nos ve las 24 horas del día. Y que es a Él el que un día le vamos a tener que dar cuentas. Que un día estaremos frente a Él y nos juzgará por nuestros hechos, hayan sido buenos o hayan sido malos. Procuremos día a día que nuestros hechos sean más los buenos que los malos. Que verdaderamente seamos esos siervos del Señor. Que nos evoquemos a todo lo que a Dios le agrade en su casa. Que no tengamos que sufrir para que alguien venga a limpiar. Sino que hayan corazones entendidos que no tengan que decirle porque su corazón quiere servir al Señor.